En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con este tema del Evangelio de Marcos. Ya vimos algunos datos introductorios. Todo esto es una introducción, de hecho, a San Marcos, no solamente una parte, sino todo. Y pues vamos a continuar con esta segunda sección del Evangelio de Marcos, de ese estudio introductorio. ¿Qué podemos decir? Vamos a ver cómo se desarrolla la obra de Marcos, cómo la va a presentar. Y miren, voy a decir unas cuantas cuestiones, permítame. Lo primero que tengo que decirles es que San Marcos escribe, voy a utilizar esta palabra, escribe muy espontáneo, no improvisado, por supuesto, pero sí escribe muy apasionado. Y cuando digo esto, intento decirlo en el sentido de que San Marcos no llega a tener un plan estructural como por ejemplo lo tiene San Mateo. Escuchábamos de Mateo que tiene pues el inicio, la introducción, vaya, y la conclusión. Pero dentro de estos, pues tiene 5 grandes discursos, ¿se acuerdan, no? Como los 5 libros de Moisés y tantas cosas. Y dentro de cada uno de ellos, ¿se acuerdan que venía narración, discurso y así, ¿no? O sea, como que está muy bien hechecito. El Evangelio de Lucas también tiene su propia, ¿cómo decirlo? Pues su propio desarrollo, usando esta palabra, que es ese gran viaje a Jerusalén, que empieza en Jerusalén, termina en Jerusalén, pero de la mitad hacia adelante, capítulos 9, 50 y tantos en adelante, ya empieza la gran subida a Jerusalén, que es donde todo se va a ver concluido. Entonces, como que tienen bien pensado. Pues de San Juan ni veamos, ¿no? Decíamos que San Juan tiene perfectamente ahí sus 7 signos, tiene los 7 yo soy, tiene todo bien hechecito, vaya, pensado. Pero dicen estos autores que San Marcos escribe sin tantas pretensiones estructurales. No obstante, sí podemos encontrar partes bien diferenciadas. Incluso más adelante vamos a ver que la gran parte de Marcos es esa división en 2 secciones enormes. Pero bueno, vamos a ver entonces. Dice, en 5 partes podemos ver el desarrollo de la obra de Marcos. Primero, hace la presentación de Juan Bautista. Eh, si ustedes se acuerdan, en esta presentación es cuando, o de donde obtenemos quizá la imagen del evangelista Marcos, porque dice que hace la presentación de Juan Bautista, profeta enviado por Dios, que bautiza a Jesús en las aguas del Jordán, pero en esta presentación de Juan nos ubica en el desierto. Entonces, ya recordando, bueno, pues decíamos el Evangelio de Juan se simboliza por un águila, por su altura teológica y su mirada penetrante. El Evangelio de Lucas se simboliza a Lucas con el toro porque empieza en el templo, que es donde se hacían, el templo de Jerusalén, por supuesto, que es donde se hacían los sacrificios del ganado y todo esto. Entonces él sería representado por el toro. El Evangelio de Mateo, que empieza con la genealogía, nombres de Jesús, se representa por el hombre. Y el Evangelio de Marcos se representa por un león. Y este león hace alusión al desierto, porque en el desierto había eh, bestias salvajes y dentro de ellos el león. Incluso si ustedes leen por allí Marcos, en los primeros versículos del capítulo 1, va a decir de las tentaciones, que aquí ya se mencionan como primera parte. Jesús es ungido por Dios con su espíritu y pasa en el desierto 40 días y es tentado por el demonio. Pero si ustedes se acuerdan, cuando termina esa sección, dice que Jesús permaneció en el desierto y era servido por ángeles y estaba en medio de las bestias salvajes, ¿verdad? Entonces, estas bestias salvajes, dentro de ellas pues estaban los leones. Y de ahí también tiene un poquito que ver con lo del león de la tribu de Judá y tantas cosas. Pero el león es el símbolo del desierto y por eso como Marcos inicia su evangelio en el desierto, a él se le da esta simbolización. Segundo momento del que podemos hablar de la obra de Marcos, el ministerio de Jesús en Galilea. Ya sabemos que Jesús se pasó en Galilea, vaya, la mayor parte de los 3 años de su vida pública, ahí estuvo en Galilea. Y pues ahí dice, San Marcos menciona un par de viajes fuera de Tierra Santa.
estos viajes, algunos estudiosos los ponen un poquito en duda histórica, no de fe, en duda histórica porque el mismo Jesús tiene bien clara su misión y se acuerdan que él dice que ha salido para los de la casa de Israel y después con sus apóstoles los manda primero a la casa de Israel y después hacia afuera. Esto nos lleva a pensar que Jesús nunca predicó fuera de Tierra Santa, pero Marcos por ahí tiene un par de textos en los cuales dice que Jesús salió, por ejemplo, a Tiro y Sidón y a Cesarea de Filipo, que ya no son parte de Tierra Santa, pero dicen los estudiosos que estos relatos tienen más bien una intención teológica, puesto que el Evangelio fue escrito para paganos, y si San Marcos escribía, paganos como dijimos hace rato en la sesión anterior, que eran los romanos, pero en general todo no judío es considerado como pagano. Entonces, si San Marcos se limitaba a decir que Jesús todo lo hizo para los judíos, los paganos no se iban a identificar con el Evangelio. Pero si de repente veían que Jesús también hacía milagros a no judíos, pues entonces ahí sí iban a aceptarlo como que más gustosamente. Aún así, insisto, Jesús anduvo la mayor parte de su vida pública en Galilea y pareciera que salió de repente, hay algunos bordecitos, pero eso podría ser, repito, más una cuestión teológica. Tercer momento, y vean por cierto los capítulos. En el punto 2 va del capítulo 1 hasta el capítulo 8, la mitad del Evangelio, porque San Marcos tiene nada más 16 capítulos. Entonces hasta la mitad está allí. Y luego del capítulo 8 dice, poco a poco Jesús de Galilea, se traslada de Galilea, perdón, a ver, otra vez. Poco a poco, San Marcos traslada a Jesús de Galilea a Judea, pasando por Transjordania hasta subir a Jerusalén. Si recordamos entonces, se está en el norte de Galilea, en medio está Samaria y hasta abajo está Judea. Entonces Jesús va de Galilea a Judea, va de norte a sur. Pero ¿por qué se dice subir a Jerusalén? Porque Jerusalén estaba en alto. Entonces todo a Jerusalén era subidas. Por eso decíamos hace ratito con San Lucas que narra la subida a Jerusalén. Ahora, si ustedes se dan cuenta, termina en el 10:52. Ese texto es el texto que cierra Bartimeo, el encuentro de Jesús con Bartimeo, y dice que llegó a Jericó. Bueno, cuando sabemos un poquito de cómo está configurada la Tierra Santa, entendemos que la Transjordania es lo que está después del Jordán, ¿verdad? Transjordania. Entonces se va de este lado, del lado de fuera de Tierra Santa, y después se mete otra vez a Tierra Santa, se fue de un lado para no pasar por la región de los samaritanos, para no atravesar Samaria, para ir de Galilea a Judea, no atravesó Samaria, sino que salió al otro lado del río Jordán, se fue toda Transjordania y luego ingresó rumbo a Jerusalén, pero tenía que pasar por Jericó. ¿Sí? Aquí es donde estamos, justamente en este punto 3. Luego, San Marcos nos da a conocer el intenso ministerio que Jesús ejerció en Jerusalén durante unos cuantos días. Acuérdense de eso, que Jesús pasa muy poco tiempo en Jerusalén. Si ustedes se acuerdan, bueno, no, a ver, lo dije mal. En un curso que tuvimos hace varios meses, quizá ya más de un año o no sé, la verdad, pero hablábamos de la pasión de Jesús y recordamos, al menos por Semana Santa, ¿verdad? Uno recuerda que Jesús en Jerusalén estuvo nada más una semana, desde la entrada en Jerusalén, el Domingo de Ramos famoso, hasta la resurrección, pues nada más va una semana, ¿no? Pero en este curso platicábamos un poquito la teoría de algunos exegetas o de algunos estudiosos, como Antonio Piñero, que en un texto comenta que es probable que Jesús haya entrado meses antes a Jerusalén, que efectivamente se narra como si fuera en una semana, la semana final, pero que probablemente la entrada en Jerusalén, esa de los ramos, fue meses antes. Hay varios puntos por los que se menciona, algunos de ellos los mencionamos en aquel curso que está también en el canal, y si no, si ustedes me recuerdan en el grupo de WhatsApp, pues ahí les puedo enviar alguna otra información sobre este punto. Entonces, esto porque Jesús estuvo en Jerusalén muy poco tiempo, pero fue muy intenso estos días, estos tiempos. Y finalmente,
nos narra los acontecimientos decisivos de la última cena de Jesús con sus discípulos, su prendimiento, sus sufrimientos, su muerte en la cruz y su resurrección al tercer día. Ahora, fíjense nada más qué interesante, de los 16 capítulos que ya comentábamos, que tiene el Evangelio de Marcos, los últimos tres, o sea, diríamos, no, pues 14, 15, 16, ok, espérame, esos últimos tres están dedicados a la cena, pasión y resurrección de Jesús. Y uno puede decir, ¿pero qué son tres capítulos nada más? Pues es que no es por el número de capítulos, sino por la extensión de los mismos. Son larguísimos, larguísimos. Miren, les voy a poner un ejemplo que no está muy bien puesto, pero pues lo voy a decir, ¿no? En Semana Santa, cuando vamos justamente al Domingo de Ramos o al Viernes Santo, pero que leemos la pasión del Señor, díganme si una vez decimos, ay, qué lectura tan grandísima, ¿verdad? La pasión del Señor y empieza a estar leyendo y al principio ponemos atención, luego se nos va un poquito, luego regresamos, luego decimos si Jesús murió y nos arrodillamos un ratito y luego el Padre vuelve a ponernos de pie y generalmente hay tres lectores, el Padre y otros dos, porque es un texto larguísimo, pues a esto me refiero con que no es que nada más sean tres capitulitos, sino que son tres capitulotes, ¿sí? Entonces, por eso dice que son más o menos el 18%, una quinta parte del Evangelio está en esos tres capítulos. Por eso es que muchos en la antigüedad decían que los Evangelios no son otra cosa más que el relato de la pasión, muerte y resurrección de Jesús con una larga introducción. Así se decía también en la antigüedad. Pero junto a esta división de obra, que esta sí nos la presta Salvador Cayo Alday, él también nos permite otra división de obra también muy bonita que vamos a ver a continuación. Ay, perdón. Uy, uy, uy. A ver, a ver, a ver. Aquí está, sí. Es que por lo visto, y no sé qué hice, pero aquí está, aquí está. Se podría dividir el libro en dos grandes secciones. La primera parte que va del capítulo 1, versículo 2, porque el versículo 1 es una mera presentación, acuérdense lo que decíamos antes de empezar la grabación, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y demás, ¿no? Entonces el versículo 1, que es la presentación del libro, ahí está 1.1, y luego dos grandes partes. La primera sería el ministerio de Jesús, el Mesías, del capítulo 1, versículo 2 hasta el 8:30. Ahorita les voy a explicar esto. Y después, la segunda parte es el destino de Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Por qué arriba dice el Mesías y abajo dice el Hijo del Hombre? Que va del 8:31 al 16:20, que es el fin del Evangelio, 16 capítulos. Bueno, a pesar de lo que decíamos hace un ratito, de que la mayoría de los estudiosos dicen que no hay una estructura literaria altísima en el Evangelio de Marcos, la verdad es que sí hay una muy bonita presentación, ¿sí? Que la verdad es que sí me agrada mucho y a mí así me la enseñaron también, entonces por eso es que la hago mía. Porque esta presentación del libro, comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso me la aprendí, porque eh, así nos decían a nosotros. Esa es la tesis de San Marcos. Y una tesis se tiene que comprobar, por así decirlo, ¿no? Entonces, San Marcos propone que Jesús tiene dos apelativos. Dice, Jesús es el Cristo y Jesús es el Hijo de Dios. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces nos preguntamos, pero ¿quién es el destinatario del mesianismo, del Cristo, del Mesías? Pues los judíos, ¿verdad? Los judíos son los que esperaban el Mesías, pero recordemos que Marcos propiamente no escribió para judíos, ¿verdad? Sino para paganos, específicamente cristianos de Roma. Entonces, los cristianos de Roma no tenían una influencia como tal judía. Por ello, para ellos justamente no hace falta o no es suficiente demostrar que Jesús es el Mesías, el Cristo, sino que es el Hijo de Dios, porque de esta forma
Jesús se ve justamente como el Salvador, no por ser el Mesías, sino por ser el Hijo de Dios. Entonces, esa es la tesis que San Marcos quiere defender, que Jesús es el Mesías de los judíos y es el Hijo de Dios para todos los demás pueblos. De allí que toda la primera parte de su Evangelio, del capítulo 1 al capítulo 8, todo tiene que ver con una cosa bien bonita, o con dos cosas. Primero, el anuncio a los judíos y con ello el famosísimo, a lo mejor ya lo han escuchado porque es muy famoso, pero si no, ahorita lo escucharán, el famosísimo secreto mesiánico. Así se le llamó a, a esto que les voy a contar ahora. Insisto, si uno va viendo los temas, dice, a ver, primera evangelización y primeros discípulos, un día en Cafarnaúm, donde Jesús exorcizaba y los demonios lo conocían, ¿qué tenemos contra ti? Sabemos quién eres, sabemos que tú eres el Cristo, y Jesús que decía, cállense, cállense, cállense. Entonces, siempre que se reconocía a Jesús como el Cristo, en esos primeros capítulos, Jesús los callaba. ¿Por qué? Bueno, aquí vamos por varias cuestiones. La primera de ellas, diríamos de rápido, porque no era tiempo de que Jesús fuera ya exaltado, reconocido como el Mesías. Entonces, estaba esperando Jesús el momento oportuno para ser visto como el Mesías. Y por eso es que aquellos que lo reconocían como tal, los callaba. El secreto mesiánico, ¿verdad? Entonces no dejaba que fuera ya declarado Mesías, sino que decía, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, no es tiempo, no es tiempo, no es tiempo, ¿no? Y ahí vemos un poquito como San Juan que decía, no es la hora, no es la hora, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos esta primera parte. Y repito, junto a ello está el anuncio para los judíos, porque dijimos, la tesis de Marcos es presentar que Jesús es el Cristo de los judíos y el Hijo de Dios de todo el mundo. Entonces, la primera parte va rondando Jesús en tierras judías, con cuestiones judías, con el secreto mesiánico, pero llega a Cesarea de Filipo, en donde pasa ese gran acontecimiento que le da la vuelta al Evangelio y que le da la vuelta al cristianismo mismo, ¿sí? Que es cuando Jesús se detiene con sus discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Le responden que un profeta, que Juan Bautista, que esto, que aquello. Y dice Jesús, bueno, 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 ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces viene la llamada profesión de fe de Pedro. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. En ese momento, fíjense nada más, en que Pedro, representante de los judíos, en el sentido no formal, sino evangélico, por supuesto, Pedro es un judío, entonces Pedro viene a ser el símbolo de los judíos. En ese momento en el que Pedro reconoce a Jesús como el Cristo, en ese momento ya está cumplida la primera parte de la tesis de Marcos. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo. Ahí está. Ahora viene que sea el Hijo de Dios, que aquí nos lo propone Carriolday como el Hijo del Hombre también. Bueno, pues a partir de allí cambia radicalmente el Evangelio y ya empieza ese peregrinaje hacia Jerusalén, pero Jerusalén como el punto de partida para todo el mundo, ¿eh? Entonces ya empieza otra perspectiva, ya digamos que quedó solucionada, y Jesús va avanzando y avanzando y avanzando, y justamente en el momento de su pasión, es más, dentro de su pasión, en el momento de su muerte, San Marcos concluye de una manera magistral su evangelio, o mejor dicho, su tesis. Porque después de todo lo que ha pasado y padecido Jesús, estando en la cruz, dice, dando un fuerte grito, expiró. Capítulo 15, finales del capítulo 15. Y entonces, aquí es donde vamos a entender por qué lo dice. Aquí entendemos por qué lo dice. Había un centurión frente a Jesús, y al ver cómo había expirado Jesús, dice el centurión, verdaderamente, este era hijo de Dios. Tenemos un representante de los judíos
que es Pedro, y reconoce a Jesús como el Mesías. Y ahora tenemos a un representante romano, el centurión, que lo reconoce como el Hijo de Dios. Y en ese momento la tesis de Marcos se cierra, ¿verdad? Ya ha demostrado con la narración intermedia, obviamente, que llega a culmen del reconocimiento de un judío y de un romano. En ese reconocimiento, entonces, ya la tesis de Marcos está redondeada. Eh, no podemos meternos al texto como tal, pero sí podemos decir justamente que ahí ya San Marcos ha dicho, ahora sí, ustedes romanos también pueden reconocer a Jesús, si no como el Mesías, porque no son judíos, sí como el Hijo de Dios, el Salvador, el auténtico Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Y así es como San Marcos divide su evangelio en esas dos grandes secciones. Decíamos hace rato, creo que fue en la primera sesión, que el Evangelio de Marcos originalmente terminaba en el versículo 8 del capítulo 16. Terminaba de forma dramática, porque insistíamos en su momento en el que fue escrito, recordamos el contexto, pues era así, dramático, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, de verdad, y es en serio, con toda calma y con toda tranquilidad podemos leer el Evangelio y nos damos cuenta de que Jesús fue aventado prácticamente por José de Arimatea, ahí enrollado en una sábana y aventado al sepulcro. Y lo digo de esta manera en el sentido de que ni siquiera fue embalsamado ni nada, ¿verdad? No, no fue preparado, amortajado, nada, 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 nada. Ya después veremos que las mujeres van a amortajarlo, pero pues ya no encuentran el cuerpo, ¿verdad? Pero ya no, San Marcos ya lo había anticipado, si ustedes se acuerdan, cuando dice que en el capítulo 14, que llegó una mujer y que ungió con perfume sus pies y que se enojaban, pero que Jesús les decía, se está anticipando a mi muerte, ¿verdad? Porque como sabiendo que él no iba a tener un buen entierro, por así decirlo. Sobre el entierro de Jesús también hemos hablado y hay otros momentos en los que podríamos ahondar más, porque es muy interesante la forma en la que fue enterrado Jesús. Pero San Marcos, insistimos, lo presenta de una manera muy desgarradora. Todo el Evangelio de Marcos ha sido muy desgarrador, justamente por eso, porque la comunidad a la que va dirigido, pues es una comunidad que está sufriendo y tienen que sentirse compenetrados con Jesús mismo. Por eso es que Jesús en la cruz, nosotros ya tenemos una interpretación, pero Marcos lo propone de una manera más cruel, ¿no? Porque grita desgarradoramente en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que era un grito de los romanos también. ¿Por qué nos abandonas, Jesús? ¿Por qué no estamos pasando todo esto y no vienes por nosotros? Y San Marcos dice, miren lo que pasó con Jesús. Para que ustedes sigan creyendo, miren lo que pasó con Jesús. Y volver a ver el Evangelio, donde ven a Jesús gritando desesperado y no pasa nada, ¿verdad? Entonces ellos tienen que entender que si Jesús realmente es el Hijo de Dios, entonces no es necesario que ellos vean nada, sino que sigan firmes hasta dar su vida por el Evangelio. Es una cosa, repito, pues muy, muy fuerte, ¿no? Como conclusión de este estudio, para dar tiempo en un momento más a algunos comentarios y preguntas, vamos a terminar con unas pequeñas ideas que me llamaron mucho la atención, la verdad es que me gustaron mucho. Bueno, y es lo que les decía al principio, que era un punto que quería tratar. Es posible afirmar que Marcos se halla en la etapa final de un proceso, fíjense qué bonito, ¿no? Pero al mismo tiempo en el inicio de otro, pues concluye con el periodo de la transmisión oral y abre el inicio del escrito, del periodo de la transmisión escrita, ¿sí? Y sí es cierto, porque recordemos que lo que decíamos al principio, que hasta ese momento el Evangelio era dado oralmente, pero de repente con Marcos el Evangelio empieza a compartirse de manera escrita. Ojo, el mensaje evangélico, porque aunque sea Marcos el primer evangelista en escribir, no es el primer texto del Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo son anteriores al Evangelio de Marcos. Pero repito, en cuanto a la transmisión carismática, pues sí, totalmente Marcos. Antes de la aparición de documentos, el mensaje de Jesús era transmitido básicamente en la predicación, la que Marcos leyó a Pedro muchas veces.
en la catequesis, en las celebraciones litúrgicas y en otras formas que tuvieron lugar en la vida de las comunidades cristianas primitivas. El Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, Evangelio de salvación y felicidad, esto me pudo mucho, ha venido siendo anunciado desde hace ya casi 2000 años. Sin embargo, muchos cristianos no parecen demasiado felices, ni siquiera se sienten interpelados por el Evangelio. Quizás porque ellos mismos no han sido capaces de descubrir cuál es en realidad el contenido de esa buena noticia de la salvación. Esta es la razón, fíjense qué bonita invitación, por la que necesitamos regresar a esos testimonios escritos, a los evangelios, al texto mismo, legados por la comunidad primitiva y lograr una nueva relectura de los mismos, una lectura que sea para el día de hoy para nosotros. En otras palabras, deseamos un reencuentro con el mensaje proclamado en los inicios y que fue lo que motivó e impulsó la propuesta de vida plena y feliz para aquellas comunidades primitivas. Cuando empezamos esa serie de los evangelios, si me hubieran preguntado a un plan de estudio, quizá yo hubiera propuesto empezar por Marcos, pero en estos movimientos y decisiones, pues resulta que empezamos con Juan, y después seguimos con Lucas, luego con Mateo, Lucas ya no recuerdo, y dejamos a Marcos para el final, Marcos siendo el primero. Como que una vez más se cumplió lo que pasó, que contábamos al inicio de la sesión, que dejamos a Marcos al final, pero creo yo que este final que nos regala el Evangelio de Marcos es maravilloso, porque cierra, al ser el inicio de todo, nos da también un buen cierre. Me encanta, a mí, yo cuando leí esta parte dije es que tenemos que saberla, de verdad tenemos que escucharla, tenemos que tenerla presente. Necesitamos regresar a los testimonios escritos, ver cómo surge el Evangelio de Marcos, el primero de todos, ver el contexto histórico, ver las necesidades, ver la invitación, ver la crudeza en ocasiones de la vida cristiana. Nos invita a volver a los escritos, nos invita a volver al Evangelio, a volver nuestra mirada allí, a donde empezó todo, como decimos, ¿no? Al origen, porque solamente cuando uno va al origen es que uno entiende muchísimas cosas. A mí me daba curiosidad porque en muchos grupos en los que hemos compartido, pues a veces son grupos de iglesia, claro, grupos que tienen 30, 40 años y nosotros llegamos al grupo hace 5 o 10 años, ¿no? Llegamos después y a veces por llegar después y por no hacer la intención sana de conocer los orígenes del grupo, los juzgamos, los criticamos. Es como si dijéramos el día de hoy, mira, a mí no me gusta Marcos, no me gusta porque habla muy duro, habla muy violento, no da respuestas, parece que deja todo abierto. Pero si supiéramos cómo nació, aclamaríamos a Marcos por esa sensibilidad que tuvo en su momento y que si hoy hay que hacer una relectura, pues hagamos la relectura, pero respetemos el origen de los evangelios, el origen de los grupos, el origen de la iglesia, el origen de nosotros mismos, si nos conocemos también a nosotros, pero bueno, y por eso es que terminaba diciendo, deseamos un reencuentro con el mensaje proclamado desde los inicios, de verdad, porque este mensaje, este fue el primer mensaje que oyeron muchísimos. Estas fueron las primeras catequesis que oyeron muchísimos cristianos. Estas fueron las primeras predicaciones basadas en esos evangelios. Díganme si no tiene fuerza el evangelio, y en este caso concreto el evangelio de Marcos, que hizo comunidades enteras. Y nosotros a veces nos conformamos con, perdonen que lo diga así, ¿no? Pero con reflexiones de terceros. Mejor volvamos a las fuentes, porque en esas fuentes es donde vamos a encontrar absolutamente todo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.